Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre algunos conceptos relacionados con los algoritmos, como lo son la jerarquía de operadores y las estructuras condicionales. Asimismo, se harán algunos ejemplos de los mismos y se harán unos algoritmos para mejor comprensión de estos conceptos. Entonces, para ello vamos a utilizar PCIN, este programa PCIN, que es para elaborar pseudocódigos, y DFD para los diagramas de flujo. En DFD les va a aparecer así inicialmente, pero ustedes lo pueden ampliar la vista de esta manera, alejar o acercar, ¿sí? Entonces continuemos con el primer concepto, en este caso, que son los operadores. Los operadores, o más bien la jerarquía de los operadores, es la que determina en una expresión matemática, en este caso, si tenemos, por ejemplo, varias operaciones en una misma expresión, operaciones matemáticas, claro está, en una misma expresión, cuál de esas se tiene que ejecutar primero. Entonces vamos a llamar este algoritmo aquí, en sin título pueden cambiar el nombre del algoritmo al que por el que ustedes quieran. Vamos a ponerle en este caso prueba. Si necesitan agregarle más palabras al nombre del algoritmo, lo pueden hacer con el guión bajo. Prueba de algoritmo, por ejemplo. No le pueden dejar espacios porque el editor del PCIN lo considera como un error. Entonces, el primer paso es definir las variables. Entonces, vamos a comentar. Comentar significa que con estas dos barras inclinadas le estamos diciendo al lenguaje, en este caso el PCIN, que esa línea no cuenta como parte del algoritmo, simplemente es como un comentario, una instrucción que se le está dando para saber que se está realizando en las siguientes líneas. Por ejemplo, entonces aquí podemos decir que vamos a definir variables, entonces se coloca definición de variables. Ahora sí definimos la variable con la instrucción definir. Vamos a definir dos variables de tipo entera, pueden ser A y B, de tipo como entero, y dos variables de tipo real, pueden ser C y D, como real. Como ustedes pudieron dar cuenta, hay otros tipos que pueden definirlo ya dependiendo la variable. Por ejemplo, aquí yo escribí real y me salían otros tipos, ¿no? Por ejemplo, como carácter, entero, lógico y real. Ya dependiendo el tipo de variable o el tipo de dato de la variable que se le requiera. Entonces vamos a realizar un ejercicio usando o más bien digitando los valores de tres variables, o sea, dos enteras y una real. Bueno, aquí le quité este espacio, pero igual si se lo hubiese dejado no hubiera puesto conflicto, simplemente es como para que esté mejor organizado el código. Entonces aquí el siguiente paso es ingresar o la inserción de valores por teclado. Bueno, antes de continuar voy a hacer este mismo procedimiento que se lleva hasta este momento en DFD. Entonces
¿Qué se ha hecho hasta ahora? Definir las variables. Entonces vamos a irnos a DFD. En DFD pues hay unas herramientas de este lado que son las que nos van a servir para poder construir los diagramas. En este caso, para la asignación, pues utilizamos esta herramienta que se llama justamente asignación. ¿Sí? Si leen acá abajo, en la parte inferior, cuando se señala, dice permite asignar valores a las variables. Y así, con cada vez que señalan, pues aparece su respectiva definición de cada una de las opciones. Entonces, una vez hemos señalado o seleccionado la asignación, le damos doble clic, se nos abre en este recuadro. Del lado izquierdo colocamos el nombre de la variable. En este caso son 4 variables, pero aquí nos aparecen 3 espacios. Si necesitamos más variables, pues agregamos otro rectángulo de asignación. Entonces B, C. Como son tipos numéricos, independientemente si son enteros o reales, pues vamos a darles un valor inicial de C. Lo mismo con la variable D. Ahora pasemos al PCI nuevamente para insertar los valores por teclado. Entonces, para insertar los valores por teclado se usa la instrucción escribir. Entonces, escribir nos va a servir para visualizar en pantalla lo que le pongamos, ya sea el valor de una variable o un texto. Pero si es un texto, es importante que lleve comillas. Entonces, entre comillas, vamos a escribirle digitar valor de A, por ejemplo. A. Y para digitar el valor de A, o sea, ya para que el programa nos los pida por teclado, tenemos que usar la opción leer. Leer A. ¿Sí? Entonces vamos a leer A, B y C inicialmente. Entonces no es necesario escribir todo de nuevo, podemos copiar y pegar y modificamos el texto. Modificamos acá B y C. Hasta aquí hemos hecho inserción de valores por teclado, o sea, en el código, claro está. Vamos a hacerlo en el diagrama. Entonces, para el escribir aquí se llama salida. Salida. Pues normalmente acá el DFD siempre muestra el nombre de la herramienta, pero bueno, esta es la salida. Igual la definición es que muestra valores por pantalla. Entonces este símbolo es la salida, que es el mismo escribir, que es el equivalente a escribir en el pseudocódigo. Aquí ya no vamos a usar comillas dobles, sino comillas sencillas. Aquí la comilla sencilla se usa a través de la tecla que tiene que está ubicada al lado del número 0 en el teclado, al lado derecho del 0. Entonces le ponemos las dos, o sea, la comilla de apertura y de cierre, y dentro de las comillas pues colocamos el texto correspondiente, que en este caso es digitar valor de A. Pues no es necesario pues ponerle los dos puntos, porque igual no se va a ejecutar en la misma línea, ya se van a dar cuenta. Pero bueno, le dan a aceptar, y el leer aquí es esta herramienta que es la lectura, permite dar valores a las variables del teclado. Entonces este para leer se lee A, y hacemos lo mismo con las otras dos variables, con B y C. Entonces podemos copiar control C y control V, señalando acá el último símbolo,
modificamos lógicamente. Aquí ya no es A sino B. Copiamos este, le cambiamos por B y copiamos este, le cambiamos por C y que lee también la C. Listo, ahí lo tenemos. Hasta ahí vamos igual que en el pseudocódigo. Ahora vamos a hacer una asignación. Una asignación a la variable que se mostrará. Entonces, ¿cuál es esa asignación? ¿A cuál es la variable? La variable D. Entonces utilizamos el signo menor y el signo guión para que se conviertan en esta flechita, que significa que va a tomar el valor de la expresión que se le coloque a partir de este momento, o sea, de donde está ubicado el cursor. Entonces podemos colocarle la expresión A más B más vamos a cambiarle aquí por C, y seguidamente vamos a ponerle que muestra o imprime el resultado. Entonces aquí vamos a ponerle impresión de resultado. Entonces, ¿cómo se imprime o se muestra el resultado? Con escribir. Entonces vamos a colocarle simplemente D, o mejor aún, vamos a agregarle un texto que diga el valor de D es, dos puntos, dejamos un espacio y concatenamos ese texto con la variable. Entonces se usa la coma y la variable, que en este caso es D. Vamos a hacer estos mismos pasos en el diagrama. Entonces la asignación aquí en el diagrama pues no se comenta, simplemente se hace cada fase. Entonces la asignación a D, entonces D va a ser igual a, o se va a asignar a más B por C. Vamos a aceptar y imprimimos nuevamente, o sea, le generamos la salida que diga, entre comillas sencillas, el valor de D es, dos puntos, espacio, y concatenamos también. Al final, después de la comilla, le ponemos la coma y el valor de la variable, que en este caso es D. Ahora vamos al pseudocódigo y verificamos que la sintaxis esté correcta. Bueno, aquí nos está diciendo de una vez que el pseudocódigo está correcto, que no hay errores de sintaxis. Presionar F9 para ejecutar, o con este botón que también sirve para ejecutar. Entonces probamos nuestro pseudocódigo. Valor de A vamos a ponerle 2, valor de B vamos a ponerle 3 y valor de C vamos a ponerle 5. No importa que sea real. El valor de D es 17. Vamos a mirar por qué es 17. Entonces 2, que es A, ¿verdad? Más 3 son 5. Y 5 por 5 se supone que es 25. Pero ¿por qué mostró 17? Por una muy sencilla razón. Y es que la multiplicación es un operador, en este caso el asterisco, es un operador que tiene mayor jerarquía que la suma. Entonces, por eso se ejecuta primero la multiplicación. Entonces B por C, en este caso B es 3,
y C es 5, entonces da 15. Y 15 más A, que es 2, es 17. Vamos a probarlo en el diagrama. Hay dos maneras de hacerlo: ejecutarlo directamente o paso a paso. El paso a paso nos va mostrando pues elemento por elemento si todo está correcto, pero vamos a hacerlo directamente. Entonces va el valor de A, vamos a continuar o enter. Entonces valor de A vamos a ponerle los mismos, 2, valor de B que sea 3 y valor de C que sea 5. Ahí está, el valor de D es 17. Ahora, ¿qué pasa si le cambiamos? Si queremos que el resultado nos dé diferente, es decir, que no se multiplique primero, sino que se sume primero A y B, o sea, que no se multiplique B por C, sino que primero se sume A más B y después se multiplique por C. Tenemos que ponerle el paréntesis. El paréntesis permite que lo que esté dentro de él adquiera jerarquía. Es decir, que en este caso, si se le pone paréntesis, ya no se va a multiplicar B por C, sino que se va a sumar primero A y B y luego si se multiplica por C. O sea, el resultado de esa suma pues se multiplicará por C. Probamos. Vamos a hacerlo con los mismos valores. A que sea 2, B que sea 3 y que C sea 5. Aquí sí nos da 25, que era el valor que estábamos calculando inicialmente, sin tener en cuenta la jerarquía. Entonces aquí nos damos cuenta de que cuando tiene el paréntesis, la suma, pues sí nos da 25. Lo mismo lo podemos comprobar en el DFD. Entonces lo que tenemos que hacer es modificar la asignación de la variable D y ponerle los paréntesis para generar la jerarquía en la suma. Ejecutamos. 2 para A, 3 para B y 5 para C. Nos da 25. De esta manera hemos podido determinar cómo se tiene en cuenta la jerarquía de operadores. Entonces ustedes lo pueden hacer este mismo algoritmo modificándole los operadores, ya sea poniéndole una resta, poniéndole una división, en fin. Vamos a, por ejemplo, a cambiarle por una división acá, o sea que al final no multiplique sino que divida. Vamos a cambiarlo acá también, manteniendo la misma jerarquía de la suma. Probamos a ver. 2, 3, 5. Ahí nos da 1. ¿Por qué? Porque 2 más 3 es 5 y 5 entre 5 es 1. Probémoslo con el diagrama. 2, 3, 5 y ahí está, que D es 1. Listo. Entonces vamos a pasar ahora a la elaboración de los algoritmos que tenemos acá planteados para hacerles una breve explicación de cada una de las estructuras condicionales y otros algoritmos sencillos, que son los que tenemos acá, que mencionamos al principio, como obtener la hipotenusa de un triángulo rectángulo, conociendo sus longitudes las longitudes de los catetos, el área de un rectángulo y el área de un círculo. Como el video ya está un poco extenso, voy a pausarlo, ustedes no lo van a notar mientras hago
código correspondiente de esos algoritmos para proseguir con la explicación. Bueno, aquí tenemos el primer algoritmo del listado, que es un ejemplo de condicional simple. El condicional simple solamente nos permite mostrar un resultado de acuerdo al resultado de evaluar, valga la redundancia, de evaluar una expresión. En caso de que sea verdadera, pues va a mostrar un resultado. Si no, pues no lo va a mostrar. Entonces, el algoritmo nos pide que lea dos valores distintos, dos números distintos, y determinar cuál de los dos es el menor. Escribirlo, o sea, mostrarlo, y que lo escriba, o sea, que lo muestre en pantalla. Entonces, aquí se definen las dos variables de tipo entero. Vamos a usar tipo entero en este caso. Digitamos los dos valores y aquí tenemos el condicional simple. Dice que si A es menor que B, entonces haga esto. O sea, cuando usted le dan esto, entonces automáticamente aparece la instrucción FINC. FINC quiere decir que ahí va a terminar el condicional. Y dentro de ese condicional es que va a colocar las instrucciones o la instrucción necesaria de acuerdo a la evaluación de esa expresión. Vamos a ejecutarlo. Primer número, 4. Segundo número, 5. Entonces ahí dice que el menor es 4. Ahora, vamos a hacer lo contrario. Primero 5 y segundo 4. No lo va a mostrar, porque allí solamente le hemos dicho al algoritmo que muestre el menor en K solamente. Hemos definido si el primer valor ingresado es el menor. Esto en algunos casos, o por no decir siempre, para este caso pues es algo ineficiente, porque aquí estaríamos obligados a que el primer valor tenga que ser el menor. ¿Sí? Simplemente estoy poniendo este caso de ejemplo, ¿no? Que es algo limitado. Vamos a hacerlo acá en el diagrama de flujo. Definimos las variables A y B. A, iniciándola en 0, B también. Le pedimos a través de la impresión que muestre el mensaje de digitar primer número. En este caso que lo lea a la variable A. Y que lea la variable B. Podemos copiar y pegar esto mismo de acá. Entonces ya aquí no sería el primero, sino el segundo número. Y aquí ya no sería A, sino B. El condicional en DFD pues es esta instrucción de acá, este rombo, que se llama decisión. Entonces lo volcamos acá y vemos que tiene dos extremos, sí y el no. Dentro de este rombo le hacemos clic derecho, vamos a colocar la condición, en este caso A menor que B. Dice que la condición verdadera, o sea, en caso de que sí, va a ir del lado derecho, aunque le podemos seleccionar el lado izquierdo, pero para este caso vamos a dejarlo así. Entonces, si se cumple que A es menor que B, entonces vamos a mostrar con salida que, comillas, el menor es espacio, coma, A. Probemos. Primer número, 4. Segundo número, 5.
Ahí está, el menor es 4. Vamos a hacerlo invirtiendo los valores 5 y 4. Ahí se salió porque no le definimos en caso de que no se cumpla qué valor va a mostrar. Bueno, seguimos con el condicional compuesto. Entonces lo hacemos de la siguiente manera. Bueno, para el caso del condicional compuesto sucede algo. El algoritmo dice que las variables x y y, pero aquí lo he modificado por z, a la y por z, porque y no puede ser un valor de variable porque aparece resaltada. Y si aparece resaltada, quiere decir que es una instrucción o palabra reservada del lenguaje. Por lo tanto, no puede ser nombre de variable. En este caso, pues lo reemplazamos por z. Entonces, hacemos el mismo proceso que con el condicional simple, pero simplemente cambiamos a y b por x y z. La idea de este algoritmo es que muestre cuál es el mayor y cuál es el menor. Bueno, aquí hubo un pequeño error, y es que si debe mostrar cuál es el mayor y cuál es el menor, entonces ya no, solamente tendríamos que agregar cuál es el menor. Bueno, porque aquí dice que si el mayor es x, entonces debemos agregarle, lo podemos agregar concatenando con un texto, y el menor es espacio, concatenamos z. Y lo mismo hacemos con la otra instrucción, pero ya no con z, sino con x. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? O sea, aquí leemos los dos valores, x y z. Entonces, evaluamos en el condicional que si x es mayor que z, o sea que si el primero es mayor que el segundo, entonces el mayor es x y el menor es z. Si no, si no quiere decir que si no se cumple esta condición, entonces va a mostrar que el mayor es z y el menor es x. Vamos a hacer la prueba. El primer número, 4, segundo 5. O sea, el mayor es 5 y el menor es 4. Hasta aquí va bien. Vamos a hacerlo invirtiendo el orden, o sea que ya no sea 4 y 5, puede ser 5 y 4. 5 y 4. Pero a pesar de que se le cambió el orden, al momento de ingresarlos por teclado, sigue conservando la lógica, que el mayor es 5 y el menor es 4. En el DFD, pues simplemente se le agrega la condición de que no, o sea, en el no, al algoritmo que ya teníamos realizado del condicional simple. Entonces, pues aquí ya le había puesto que el mayor es x, pero tengo que agregarle la parte de que el menor es z. Entonces, y el menor es z. Y aquí pues le pongo que el menor es x. Listo, probamos. Primer número, 4. Segundo número, 5. Bueno, dice que la z no existe. Ya. Es porque aquí el DFD sí me permite poner a y como variable. Entonces aquí cambio z por y. Y aquí sí me debería
dejar ejecutarlo. El primer número 4, segundo número 5, entonces el mayor es 5 y el menor es 4. Vamos a invertirlo: 5 el primero, 4 el segundo, y sigue mostrándome que el mayor es 5 y el menor es 4. De esta manera vemos cómo funciona el condicional compuesto. Ya les mostraré el condicional múltiple. Bueno, continuando con los condicionales, aquí tenemos el condicional múltiple, el cual pues a través de una opción numérica digitada por teclado pues va a tener más de dos opciones, más de dos posibles resultados. Aquí en este caso pues colocamos el algoritmo de que digite un número y de acuerdo al valor pues va a generar el día de la semana correspondiente. Por ejemplo, si es 1 que muestre lunes, si es 2 que muestre martes, si es 3 que muestre miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábados, 7 domingo. Y de otro modo, es decir, cualquier otro valor diferente a estos, pues va a mostrar que el número no corresponde a un día. Vamos a hacer la prueba. 1 muestra lunes, 2 martes, 3 miércoles, 4 jueves, 5 viernes, 6 sábado, 7 domingo. Y ahora vamos a ponerle un número diferente de los que hemos digitado, por ejemplo 8. El número no corresponde a un día. En DFD como tal no está una instrucción de condicional múltiple, pero sí digamos que está la opción de hacer condicionales anidados, es decir, uno dentro de otro. Por ejemplo, acá tenemos la asignación de la variable entera a, en este caso se pide que digite el valor numérico. Si a es 1, pues muestre el lunes. Si no, pues entonces verifique de que si a es 2, para que muestre martes. En caso de que no sea 2, pues entonces hace una nueva verificación. Si es 3, que muestre miércoles. Si no, pues muestre, verifique si es 4 y así sucesivamente hasta llegar a la última condición, que es 7. ¿Sí? Para el caso de que sea 7, pues muestre domingo. Si no, pues que el número digitado no corresponde a un día. Entonces vamos a hacerlo con un número de 1 a 7. Vamos a ponerle que sea 5 y mostrará en este caso viernes. Hagámoslo con un número que no corresponde a un día, por ejemplo el 9. Ahí está, digitado, el número digitado no corresponde a un día. De esa manera pues se hace el condicional múltiple. Continuando con los algoritmos, aquí tenemos este algoritmo. Bueno, ya yo lo tenía hecho, lo hice con una versión anterior de PCInt. Aquí aparece como proceso y fin proceso. Si ustedes lo colocan en vez de proceso como algoritmo y fin algoritmo, pues no van a tener inconveniente. ¿Sí? Vamos a cambiarlo inclusive, vamos a ponerle aquí algoritmo y aquí fin algoritmo. Esto les expliqué que lo había realizado con una versión anterior de PCI. Aquí había definido las variables por separado, aunque estas A y B pues, se pueden colocar en una misma instrucción como porque son del mismo tipo, o sea, A, B como entero. ¿Sí? O sea, si las ponen como separadas, pues no hay inconveniente. Entonces, aquí se hace la asignación de cada variable, A y B como enteras y C y D como reales.
Los tipos de datos reales permiten valores decimales, cosa que no sucede con los enteros. Como la hipotenusa puede tener valores enteros, inclusive los mismos catetos podrían ser reales, pero para este ejercicio pues se colocaron como enteros, ¿no? Pero igual pueden ser reales también. Lo que sí es que la hipotenusa por obligación debe ser real, ¿sí? Así los catetos sean enteros. Entonces probamos acá cateto A, vamos a ponerle que sea 3, cateto B que sea 4. La hipotenusa es 5, por la sencilla razón de que C es la hipotenusa. Entonces C es igual a tomar, o sea, la hipotenusa es la raíz de C en realidad. C es la expresión que contiene la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces este símbolo, esta flechita de asignación, la pueden sacar simplemente con el signo menor y el guión. O sea, ustedes copian digitan el guión, el signo menor y el guión, y les aparece de esta manera, ¿sí? La flechita. Y el circunflejo, que es el signo que es como, bueno, este signo se llama circunflejo, que sirve para elevar. Si ustedes lo utilizan acá en el editor de PCInt, les va a aparecer automáticamente con una flechita apuntando hacia arriba. Bueno, dicho esto, entonces se eleva el valor de A, o sea, el valor del cateto A, se eleva al cuadrado y se suma con el cuadrado del cateto B. Esa suma se almacena en la variable C y a C se le aplica la raíz cuadrada. En este caso, PCInt tiene una función que se llama raíz, que al igual que en Excel, pues se llama igual y permite calcular la raíz cuadrada de un valor. Y esa raíz cuadrada de C se almacena en la variable D, que viene siendo la hipotenusa. Entonces, hagamos el ejercicio. 3 al cuadrado es 9. Aquí no lo muestra, pero se los estoy diciendo. 4 al cuadrado es 16. Entonces 16 más 9 es 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. Por eso la hipotenusa es 5 en este caso. Miremos el diagrama de flujo. En el diagrama de flujo, bueno, aquí ya lo tenía hecho, se asignan las variables, se digitan los catetos. Para el caso de C, pues como aquí en DFD no hay una función o expresión que permita elevar, pues simplemente se hace la jerarquía de operadores. O sea, pues en este caso, para evitar que se alteren los resultados, pues simplemente se le coloca el paréntesis a lo que debe hacerse primero, que es elevar al cuadrado o multiplicar por el mismo valor. En este caso los catetos se multiplican a sí mismos, A por A y B por B, y el resultado de ambos se suma y se almacena en la variable D, y D se le aplica la raíz cuadrada, que en este caso se utiliza para usar la raíz cuadrada, calcularla, se usa una instrucción que se llama SQRT, que viene siendo la raíz cuadrada, pero en inglés, en forma abreviada, la abreviatura de la raíz cuadrada en inglés, SQRT. Entonces, una vez se calcula, pues se muestra la hipotenusa. Entonces, probamos con los mismos valores para verificar de que está correctamente. Entonces, pongamos 3 el cateto A, 4 cateto B, y la hipotenusa es 5. Ahí tenemos la hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿sí?
dados sus catetos, claro está, o sea, digitando los valores de los catetos. El área de un círculo, necesitamos, dada su radio, en este caso R es lo definimos como tipo entero, y área una variable de tipo real. Entonces se digita el radio. Bueno, aquí hay una cosa, y es que hay comillas sencillas. Pues parece ser que el PCIN como que es flexible con las comillas sencillas y comillas dobles, pero el DFD sí es bastante celoso con esa parte, porque solamente permite las comillas sencillas para los textos que se vayan a mostrar en pantalla. Entonces se digita el radio, que en este caso es R, y a la variable área se le asigna pi. Pi en este caso es una expresión constante, que tiene el valor de 3.1416, tal, un poco de decimales, y ese pi ya viene predefinido en este lenguaje. Entonces por eso nada más es colocar la expresión pi y multiplicarla por el radio elevado al cuadrado. El resultado de esta operación, esta multiplicación, se almacena en área, y eso es lo que se muestra como resultado del área del círculo. Entonces hacemos una pequeña prueba. Radio, vamos a poner que sea 5. Entonces si un círculo tiene radio 5, su área va a ser de 78.5398, redondeándolo sería 78.54. En PCIN, en DFD, bueno, aquí ya yo lo tengo hecho, nada más lo abro. Aquí defino las variables, digito el radio, hago la asignación correspondiente. Pues aquí multiplico al radio por sí mismo para que se le vea el cuadrado, y muestro el resultado. Entonces radio 5 y nos da 78.54. Aquí sí lo redondeó. ¿Por qué lo redondeó? Porque bueno, en este caso hay una particularidad, y es que aquí pi se le definió, o sea, se le inicializó ya con ese valor. O sea, no le pusimos como una constante, sino como una variable que tiene este valor, ¿sí? Por eso nos manda ese valor con menos decimales. Pero bueno, eso ya, digamos, para este ejercicio es totalmente válido. Y finalmente vamos con el área del rectángulo, que simplemente es tomar el largo y el ancho, son dos variables enteras. Definimos la variable área, que va a obtener el resultado de la operación entre los dos lados, ¿sí? Largo y ancho, o lado A y lado B del rectángulo, se multiplican y se almacenan en la variable área, y así se obtiene el área del rectángulo. Entonces, por ejemplo, si es un rectángulo que tenga de 5 del lado 5 centímetros, por ejemplo, y del otro lado, el lado B sea 10, entonces pues su área va a ser de 50 centímetros cuadrados. Vamos a probarlo en DFD. Aquí vamos a abrirlo. Aquí está la asignación, la inserción por teclado, la asignación y la salida del algoritmo. Entonces, lado A 5, lado B 10, 50 el área del rectángulo. Bueno, eso en resumen, esto que hemos realizado son algoritmos muy sencillos, muy prácticos, que les van a servir para conocer y ejercitarse en el manejo de estas dos herramientas para representar algoritmos. Espero que les haya gustado este video, y estoy atento a sus inquietudes.